Bien, hoy es martes, día de recibir al economista Germán de Agosto y por supuesto, Germán, ¿de qué vamos a hablar? Del gran escándalo de las criptomonedas en Argentina que involucra al presidente Javier Milei, incluso con denuncias por estafa, por toda esta situación que se dio en un ratito nada más el viernes y que ahora nos vas a detallar. Así es, Nati, vamos a hablar del tema del momento. Primero vamos a hacer una breve definición de algunos conceptos que son un poco áridos, técnicamente complejos, y después vamos a tratar de reconstruir la cronología porque es lo que permite justamente derivar en el argumento de la estafa. ¿Sí? Es un poco la hoja de ruta. Arrancamos entonces el viernes a las 18:37, es cuando se crea la Libra. ¿Qué es la Libra? Básicamente es una criptomoneda, pero en particular es lo que se llama un meme coin. ¿Sí? Eso lo que tiene que ver es con la utilidad que tiene. Básicamente, cuando pensamos en criptomonedas, la primera que se nos viene a la cabeza es el Bitcoin, por ejemplo. Y dentro del ecosistema cripto, por más que sea discutible o controvertible, el Bitcoin tiene una función. Algunos consideran que es una reserva de valor, o sea, permite acumular ahorros en el tiempo y también permite intercambiar cosas. ¿Sí? Pero las meme coins son simplemente una moneda que tiene un fin más lúdico, es como una suerte de chiste, por eso se llaman meme. Esta es una de las meme coins más famosas, que es la del perrito. ¿Sí? Hay más o menos 150.000 personas que tienen justamente esta moneda simplemente porque es como un chiste, tienen un valor muy bajito. ¿Sí? Pero lo que hacen es justamente reproducir la imagen de una persona, un chiste, una parte de una cultura, ¿sí? Pero funciona justamente de una perspectiva lúdica, o sea, no tienen un valor real ni una utilidad dentro de este ecosistema que estamos hablando, que es el ecosistema cripto. Eso es Libra. Eso sería Libra, una meme coin. ¿Cómo era que sacó Trump? Trump sacó una, Melania sacó una y hay una de Yuyito, la pareja actual de Milei. A eso voy enfatizando que es como una moneda chiste, una broma. ¿Sí? Y lo otro que tenemos es el concepto de el jalón de la alfombra. Tirar de la alfombra. Tirar de la alfombra es el tipo de estafa. A ver, cuando se crea una moneda como la Libra o cualquier otra criptomoneda, lo que precisa es liquidez. Es una bolsa de plata. Llevémoslo al mundo real, ¿sí? Y pensá cómo funciona un cambio. ¿Sí? Un cambio tiene que tener pesos uruguayos y tiene que tener dólares, ¿no? Pues yo puedo ir con mis pesos a buscar dólares o viceversa. Lo mismo pasa acá. Tiene que haber una pool de liquidez, que es lo que se llama técnicamente. Es decir, una bolsa de dinero que permita a la gente que quiere la Libra justamente comprar Libra y la gente que quiere vender Libra justamente vender Libra. Es decir, tiene que haber dólares. ¿Sí? Eso es lo que constituye la alfombra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con estas monedas? Que se inflan justamente a partir de un tuit, de un comentario, de un chiste. Bueno, es que su valor depende justamente de eso. Entonces lo que pasó fue que esa liquidez o esa bolsa de dinero, cuando la moneda se empezó a inflar, después del tuit de Milei, que es lo que vamos a reconstruir, se borró. Es decir, se llevó la liquidez, tiró de la alfombra y ahí justamente quedaron todos por el aire. Exactamente, eso es un poco la lógica o la analogía que se utiliza del tirón de la alfombra. Se llevaron toda la liquidez los diseñadores del proyecto. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con la cronología. ¿Sí? Vamos a la siguiente placa. Fíjate, teníamos que el viernes a las 18:37 se crea. El viernes a las 19:01... ¿sí? Es cuando aparece el famoso tuit de Milei promocionando esta meme coin, argumentando que era para fomentar proyectos de pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Lo que tenemos en el gráfico es, por lo que está abajo, es el tiempo, ¿sí? Porque esto es una estafa que fue en cuestión de horas, y el valor que tuvo esta moneda. ¿Sí? Un tuit que quedó fijado. O sea, él decidió fijarlo en su cuenta personal de X y además tiene la forma de ingresar, ¿no? De ingresar, y se supone que también este token. Exacto. El token, si querés, para simplificar, no es técnicamente preciso, pero es la criptomoneda. ¿Sí? Tomémoslo como sinónimos para simplificar y no meter más conceptos sobre esta ensalada que tenemos. Se entra directamente ahí y se compra. Sí, entonces lo que parece es 19:01. La primera compra es exactamente en el mismo momento que Milei tuitea. ¿Cómo sabemos esto? Porque justamente la gracia de todo esto y los que argumentan, los que son favorables a este ecosistema, es que la transparencia y la capacidad de auditar estas cosas es justamente pública para todos. Es la famosa cadena de bloques o blockchain, como le dicen. Entonces sabemos que la primera compra se hizo al momento 0,01 segundo que sale el tuit, por lo cual naturalmente eso estaba orquestado y por eso tomamos la referencia. Había quienes sabían que eso iba a suceder. El francotirador, justamente es un movimiento que en este ecosistema se llama sniper, porque hace referencia al francotirador. Estaba esperando que ese tuit se fijara para empezar a comprar. Lo que hace ese tuit, siendo esto una meme coin, es decir, algo que funciona simplemente por el chiste o por la expectativa que genera que tenga Milei una moneda, ya empezó a aumentar. Y la primera compra se hace justamente a los $0,25. Valía eso la moneda en el momento que Milei lo tuitea. Y la compra más grande que hace
en ese exacto momento ya es por 3,5 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace eso? Y el tuit de Milei empieza a inflar el valor. Entonces vamos a la siguiente placa y vamos viendo cómo va cambiando. Fíjate todo lo que aumenta en cuestión de minutos. 42 minutos después es el valor de esa moneda a 5,5. Alcanza su pico. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que empieza a pasar? 43 minutos después, ¿no? 43 minutos después. Ya había un montón de incautos que ya entraron justamente y estaban preparados, ¿o no?, sin saber que se les iba a sacar la alfombra del piso. Y eso es lo que empieza a suceder en la siguiente placa cuando vamos a seguir mirando la trayectoria. Fíjate, ya el viernes a las 20:11 ya se empieza a vender. Y ahí empieza a colapsar justamente el precio. Y ya los diseñadores, los creadores de este proyecto de Memecoin ya se habían retirado con toda la liquidez. Y lo que pasa posteriormente, si seguimos un poquito más, es justamente lo que tiene que ver con el derrumbe que tiene lugar a partir de las 20:45. Si vamos una plaquita más y vas a ver ahí ya cómo empezó, justamente mientras todavía seguía el tuit fijado de Javier Milei. Y finalmente, en la última plaquita vinculada a la cronografía de lo que estamos analizando, es cuando termina de colapsar, que es cuando Milei pone el tuit. Primero retira, elimina el post original y lo sustituye por esto. Y ahí justamente el colapso. Pero en ese momento ya no valía nada esa moneda y toda esa liquidez justamente ya se había ido porque los creadores, cuando la moneda llegó al pico, ya habían tirado de esa alfombra. Exacto. O sea que en realidad hizo lo suyo. Es que al ser una meme coin solamente pudo haber funcionado y adquirido valor por ese tweet. En ausencia de ese tweet, esta moneda no tenía ningún valor, porque justamente por eso hicimos el énfasis en la diferencia con el Bitcoin y en la naturaleza lúdica, ¿no? Como compartir un chiste, como que sacamos una moneda ahora, MB de Noticias Coin. Y la compramos nosotros, porque de alguna manera creemos en el proyecto, somos amigos, es algo que nos une, es como un chiste interno, vale 0,00001, pero todos tenemos la MBD Noticias Coin. No tiene un valor real, más allá de que nos une como concepto cultural, si se quiere, en particular en la importancia que tiene este ecosistema para el faro libertario del mundo. No hay que olvidar que las criptomonedas, de alguna manera, nacen de un espíritu libertario al margen de las instituciones tradicionales. Bien. Todo esto que sucedió, evidentemente, levantó la sospecha de que había una estafa, de que el presidente Javier Milei había participado, él e integrantes de su gobierno, de una estafa por cómo sucedió esta cronología que acabas de contar. Exactamente. El presidente Milei dice que de alguna manera él fue estafado en su buena fe, digamos, porque peca de desconocer cómo funcionaba todo esto, ¿no? Ese es el tema que tiene aristas por todos lados. Jurídico tiene denuncias hasta en Estados Unidos, el FBI está investigando esta situación, o sea, hay un montón de cosas atrás. Pero ¿cómo afectó a la gente? O sea, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿Y qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, vamos a la última plaquita, si querés. A ver, esto, y simplemente para trazar una analogía que no corresponde, pero ayuda a anclar un poco lo que vos estás preguntando, no es como Conexión Ganadera, ¿no?, que permea en una parte significativa en los estratos medios de la sociedad. Esto es de nichos, de súper nicho. ¿Quién conoce? Ya la terminología ya es sumamente difícil, la parte técnica es sumamente difícil. O sea, estamos hablando de una pequeña porción, ni siquiera seguramente de argentinos, sino probablemente de estadounidenses, chinos, que tienen la capacidad técnica de entender y estar justamente en torno a lo que es este mundo, que es, de nuevo, es de nicho. O sea, acá tenés básicamente los 75.000 personas que de alguna manera perdieron cerca de 290 millones de dólares, y acá está la distribución según el rango de las pérdidas. 25 personas o traders perdieron más de $1 millón. Pero de vuelta, acá no es el argentino que vos te imaginás promedio en un país que tiene más del 50% de pobreza. Es justamente algo de súper nicho, pero que le dan la banda de flotación porque él se presenta como un gurú de la economía, candidato a premio Nobel, autodenominado, muchas veces, y su imagen internacional justamente. Y de alguna manera los que están detrás de esto, los estafados, justamente entraron porque la moneda era la de Milei. O sea, es justamente de donde él recibe su caudal, no solamente de votos, sino de ese apoyo irracional dogmático que caracteriza en particular a los libertarios, que son los que de alguna manera compraron esa meme coin porque no tiene otro sentido justamente que el sentido lúdico de pertenecer en algún sentido a este proyecto que ellos entienden que es lo que está dando la batalla cultural. Así que de alguna manera una de las moralejas... Se promocionó así por parte de él. Claro, exactamente. Y entonces una moraleja es, bueno, vos podés ser, ¿no?, un inmoral, podés ser un reaccionario, un intolerante, un misógino, un homofóbico,
todo lo peor cruel, que podamos todo pensar. Lo peor, pero no se te ocurra, no vayas a hacer un incauto con la plata porque eso no te lo van a perdonar. Así que de alguna manera, en estos tiempos tan convulsos, la moraleja que te nos queda, lamentablemente, es todo lo que hizo, todo lo que nos indigna cotidianamente, de alguna manera, nunca tuvo alguna consecuencia. Y este tipo de cosas son las que de alguna manera podrían ser quizás el principio o no del fin, pero sin duda que es el escándalo más importante que lo ha visto involucrado. Bien, con esto cerramos la columna y cerramos el bloque porque nos vamos a la pausa a pensar en esto.